Muy buenos días, alumnos de octavo básicos. El objetivo de esta clase es seleccionar y analizar fuentes bibliográficas. Pero primeramente vamos a dar respuesta al análisis que ustedes realizaron con el poema Date a volar, que se encuentra en la página 39 del libro. Primeramente, ¿a quién está dirigido este poema? Fundamenta a partir del texto. Muy bien. El poema está dirigido a su amado y lo hace en términos imperativos. Por ejemplo, anda, date a volar. En este elemento, anda, date a volar, está en forma imperativa, una acción imperativa. Anda, date a volar, sé golondrina, busca la playa de los soles de oro. Le pide que recorra otros caminos para que cumpla sus sueños. La idea de volar tiene que ver con migrar a otros lados, de separarse de ella para vivir nuevas experiencias. Esa es la respuesta que nosotros tendríamos que haber puesto en este sector. En segundo lugar, dice, identifica los siguientes elementos del poema. Hablante lírico. ¿Cómo podría describir la voz de este poema? Primeramente, se podría decir que presumiblemente sea una mujer, ¿ya? Objetivo lírico, ¿en qué o quién se inspira el poema leído? Su enamorado, con quien tiene una relación. Motivo lírico, ¿cómo podrías resumir el tema del poema? La invitación hacia la pareja para que salga a conocer otros caminos, libremente, siguiendo sus deseos. Le da una libertad. Ve, si quieres ser libre, anda, vete a recorrer el mundo, por ejemplo. Y en este elemento nosotros teníamos que haber puesto la autoevaluación y es más que nada para poder ir conociendo si está costando reconocer ciertos elementos de los poemas. Y eso nos va a ayudar a poder más adelante volver a repetir el tema para profundizar un poco más. Pero ahora vamos a ver qué son las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas son aquella información que nosotros vamos a buscar en distintos elementos, vía internet, libros, sobre temas determinados. Para ello, tenemos que saber seleccionar las fuentes bibliográficas. Debes tener presente los siguientes elementos, es decir, no cualquier página de internet o libro sirve para desarrollar un tema determinado. Ejemplo, para ello, nosotros tenemos que tener presente tres elementos. La adecuación, es decir, la fuente debe tratar sobre el tema en estudio y aportar datos que les ayuden a responder las preguntas de investigación. Por ejemplo, el amor. Si yo voy a tratar el tema del amor, la adecuación, es decir, la fuente bibliográfica, tiene que responder a la pregunta sobre el amor. Ejemplo, ¿qué texto es? Por ejemplo, un poema de la autora o un artículo sobre ella. ¿Aporta datos relevantes para comprender el tema de la investigación? A eso va la adecuación. Segundo, es el nivel de dificultad. Para que resulten útiles, es necesario que las fuentes que consultan sean adecuadas a su nivel de comprensión, de lectura y a su edad. Nosotros vamos a ver más adelante que existe información más técnica. Por ejemplo,
Si uno escucha las noticias la evaluación que hace el ministro de Salud por televisión, usa términos técnicos para poder dar a conocer en qué situación está el país en cuanto a la pandemia. Si yo no conozco esos términos técnicos, tengo que buscar información que esté adecuada a la comprensión, que sea más general, por ejemplo. ¿Comprendemos la mayor parte de lo que se dice? ¿Podemos resolver lo que no comprendemos? Por ejemplo, consultando el diccionario o preguntando a alguien si hay palabras técnicas y la puedo buscar en un diccionario y comprendo el texto, muy bien. Pero si con eso tampoco puedo llegar a comprender el texto, entonces es necesario cambiar la información o la fuente. El otro elemento que tenemos que tener presente es la confiabilidad. ¿A qué se refiere la confiabilidad? Las fuentes deben contener información verdadera y fundamentada. Recuerden que en Internet no hay filtros para que una persona pueda publicar, por lo que el lector debe ser capaz de descartar aquellos sitios que presentan datos falsos o sin respaldo en otras fuentes. Internet hay mucha información, pero no tiene un filtro para saber si esa información es verdadera o falsa. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a verificar esa fuente. ¿Cómo la podemos verificar? ¿Cómo podemos saber si es confiable? Por ejemplo, el autor del- de la información, de la bibliografía que estamos utilizando, debe ser conocido o debe conocer en profundidad el tema. La publicación, por ejemplo, los libros deben reconocerse la editorial que publica, es decir, la fuente debo conocerla. No da lo mismo tomar una fuente de un libro no conocido que de un libro conocido. Ejemplo, yo no puedo tomar un libro de un editorial que no conozco, mientras que la otra fuente puede ser de un libro Santillana, que es el mismo libro de estudio que nosotros tenemos. Ahí hay una fuente, una editorial confiable porque ha tomado ciertos elementos que nos han ayudado a comprender o que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación. Para evaluar estas fuentes, tenemos que tener algunos indicadores y acá te presento un cuadro en donde dice que la fuente aporta datos nuevos e interesantes, sí o no. Es decir, después de haber elegido varias fuentes, tú tienes que ir evaluando. ¿Tiene datos interesantes? ¿El texto se entiende fácilmente? ¿Es posible conocer la editorial? ¿El texto es coherente? Que es un modo de evaluar las fuentes que tú estás tomando. Fuente se le llama a las distintas bibliografías o, o links que has tomado de internet o de un libro determinado. Ahora bien, estas preguntas que yo te doy, como los 6 puntos, están dadas en la página 41 y 42 de nuestro libro de estudio. Para ello, yo me tengo que hacer ciertas preguntas para poder evaluar si este texto me sirve o no para el trabajo que voy a estar realizando. Ejemplo, ¿dónde fue publicado este artículo? Es decir, yo tengo que saber dónde está publicado, quién es el autor, el texto se relaciona con el tema de investigación, es un texto comprensible, está bien escrito, es útil
para la investigación que estoy realizando? Entonces son preguntas claves que te van a ayudar a descartar ciertos libros unos de otros o ciertas fuentes unas de otras. Hagamos un resumen de lo que hemos visto. En la primera parte hicimos una corrección al poema leído la clase anterior. Posteriormente, hicimos una selección de fuentes bibliográficas. ¿Cómo se dio? Evaluando los tres procesos, es decir, una adecuación, nivel de dificultad y confiabilidad de la fuente que estoy tomando. Y en tercer lugar, nosotros hicimos un análisis de estas fuentes. Para ello, tomamos una fuente y hicimos seis preguntas. ¿Dónde fue publicado? ¿Quién es el autor? ¿El texto se relaciona con el tema? ¿Es un texto comprensible? ¿Está bien escrito? ¿Es útil para esta investigación? Recordemos que todos estos elementos están también inscritos entre la página 41 y 42 del libro de estudio. Muy bien, llevamos a la práctica lo que hemos aprendido hoy. Dice, lee la página 41 y 42 del libro de estudio. Sigue los pasos sobre el análisis de las fuentes. Posteriormente, escoge un tema de investigación, como por ejemplo, ¿qué es el amor? Busca una bibliografía y escoge aquellas que te manifiesten mayor seriedad. Para ello, dice, realiza la presentación de la fuente según las 6 preguntas dadas. Por ejemplo, yo te invito, por ejemplo, acá, yo pongo la fuente, acá se pone el nombre del libro, la página de donde la estoy sacando si es de internet, dónde fue publicado este artículo, en internet, en el tal texto, quién es el autor, poner el nombre del autor, el texto se relaciona con el tema, sí o no, sí se relaciona, más o menos se relaciona, toma algunas partes pero no todas. ¿Es un texto comprensible para mi nivel? Es decir, ¿es fácil poder entenderlo? ¿Tengo que leerlo 2 veces como para poder entender? ¿O simplemente no entiendo? ¿Está bien escrito el texto? Es decir, ¿tiene una facilidad para poder leer los párrafos determinados? ¿Está bien escrito? ¿Es útil para esta investigación? Entonces ahí tú vas poniendo los elementos necesarios como respuesta y es esto que tienes acá, es el resumen, este cuadro ese es el resumen de todo este elementos que nosotros estamos haciendo. Cualquier pregunta, consulta, debes realizarlo de la siguiente manera: asignatura, curso, sesión, fecha y el nombre del alumno. ¿Ya? Mandarlo a estos correos, es esencial mandarlo a Mario Docente para poder yo encontrar la información correspondiente, que es la que estás realizando tú. No te olvides, vuelvo a insistir, que la bibliografía es una forma de poder profundizar un tema determinado y que no es solamente una idea personal, sino que hay otros autores que han investigado y han dado ciertos elementos que nos puedan servir para mi propia investigación. Muy bien, queridos alumnos, nos vemos hasta la próxima ocasión.